El mejor precio siempre es el que viene de la competencia. Estamos creciendo en energía, pero no estamos creciendo en potencia. Ahora viene el tema del mercado de servicios complementarios. ¿Puede impulsar una masificación de las baterías en el Perú? La respuesta es, acordémonos que las horas puntas se definen cada 4 años. Hola, bienvenidos a esta cuarta edición de Conecta Coes. Y como lo prometido es deuda, y tal como hicimos con el primer invitado, y en nuestro afán de equidad absoluta, vamos a tener una segunda parte con nuestra invitada especial, Alejandra Machuca, para seguir conversando sobre la Ley 32249, sus reglamentos y temas relacionados. Bienvenida, Alejandra, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Dar lidia me da vida. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tal estuvo el chaufita? Maravilloso. Sí, soy fan del chaufa, del pollo, del pollo no, el pato a la naranja. Me encanta. La gastronomía peruana va a arruinar la línea, pero no importa, vale la pena. Sí, bueno, muchos funcionarios extranjeros que han venido a pasar acá temporadas han terminado con algunos kilos de más. Puedo estar en una de ellas, la verdad. Bueno, entonces siguiendo con nuestro tema, ¿no? El reglamento, primero el reglamento de licitaciones. Ya habíamos hablado de la ley, la necesidad de la ley, la primera parte sobre sí, potencia de energía, etcétera, ¿no? Y un tema álgido, ¿no? Que se tocó y que entiendo que es de mucha discusión es sobre la forma en la metodología para la adjudicación del ganador de las licitaciones de los distribuidores. Hay dos posiciones, una que dice que debe ser evaluado en las 24 horas y la otra que dice que debe ser evaluado en solamente cada bloque para determinar el ganador. Entonces, nuestro invitado anterior se mostraba muy crítico al de los bloques, que debería ser que sea las 24 horas la evaluación. ¿Tú qué opinas? Bueno, aquí de nuevo hay que hacer como un análisis bien específico del asunto. Entonces, en el capítulo anterior hablábamos del tema de la neutralidad tecnológica y de reconocer las propiedades de cada tecnología para ver cómo ensamblamos un marco regulatorio que pueda abordarlas a todas y tratar de equilibrar la cancha. Entonces, algo que hay que reconocer es que la solar solo genera en el bloque de día. Entonces, en ese sentido, haría sentido la generación por bloques, ¿cierto? Pero había un argumento adicional y un condicionante y un criterio muy interesante el cual comparto, y es el precio final que se entrega al usuario, ¿cierto? Y ese también es un elemento muy, muy relevante. Lo que nos contaban en el otro capítulo era que si yo hago la licitación por bloques, es una garantía absoluta de que el precio trasladado va a ser superior. Yo no sé por qué. No lo veo tan evidente. No es necesariamente así, y No es se lo dijimos. necesariamente así. De hecho, lo que se esperaría es que como se habilitan las licitaciones para el bloque diario, va a haber mucho interés por parte de la inversión, porque incluso sabemos que hay bastantes proyectos en este momento en construcción, en desarrollo, pidiendo EPOs, pidiendo permisos. Entonces, la idea es que haya una competencia en el bloque diario y probablemente se adjudique mayoritariamente a la generación solar. Pero, ¿qué va a pasar con el resto de generación? La que sí es flexible y puede saber dónde pone sus horas de producción. Ellos se van a tener que trasladar a lo que llamamos los hombros o la madrugada y la noche. Y el hecho de que haya más cantidad para ofrecer y más competencia puede resultar también en precios eficientes, ¿cierto? Y de nuevo, digo, puede resultar porque tampoco puedo dar una garantía de que el precio va a ser menor, así como tampoco puedo dar una garantía de que el precio va a ser mayor. Por eso es muy importante hacer un análisis de condiciones de competencia, que eso es fundamental para cualquier tipo de licitación, ya sea de PPA, de servicios complementarios, de lo que sea. Saber que hay una oferta suficiente para que exista competencia por una demanda que necesita energía y me pueda garantizar un precio adecuado para el usuario final. Pero competencias de térmicos habría, ¿no? Hay varios térmicos y la contrapartida de lo que acabas de decir es que podría ser que los térmicos aprovechen oportunistamente de que no hay solar en la noche y oferten en la noche más caro de lo que hubieran ofertado normalmente porque saben que el distribuidor no tiene otra opción, ya no tiene solar para comprarle, entonces aprovechan y ponen un precio más alto. Y además eso sería legítimo, está dentro de las reglas del mercado, podría ocurrir. ¿Cómo podríamos
evitar eso? Bueno, yo primero confío en el principio de la buena fe de mis colegas térmicos, ¿sabes? Em, me David, ahora mismo les vamos a llamar para que te feliciten y te inviten, porque y de hecho, lo que puede garantizar o no esos comportamientos es cuántos térmicos hay compitiendo en estos bloques. Porque sí o sí, la verdad es que para garantizar la vida útil de nuestros activos necesitamos ingresos. Entonces es o pongo un precio alto y a lo mejor no salgo adjudicado y mi planta sale lesionada, o me porto competitivamente y, y al final el usuario final queda condicionado a la generación del activo más eficiente. Por eso es muy importante el tema de las condiciones de competencia, porque si solo hubiera un solo térmico, digo, claro, está el incentivo súper claro, pero parte de las bondades energéticas del Perú, que tiene un montón de gas, un montón de sol, un montón de viento, así que también hayan varios competidores de esas tecnologías y que no estemos condicionados al comportamiento de uno o dos, tenemos varios. Entonces, eso también hay que aprovecharlo. y la verdad sea dicha, los térmicos han demostrado en la historia que también se pueden matar entre sí, lo hemos vivido. Sí, con el tema del precio del gas. Entonces, bueno, ok, pasamos a otro tema del mismo reglamento y que es otra vez una discusión y son los famosos, los llamados contratos bilaterales. Para el público, los contratos bilaterales son aquellos que la distribuidora puede firmar libremente con cualquier proveedor, generador, siempre y cuando, sin licitación, siempre y cuando su precio sea el precio regulado por Sinarmin o menor. Entonces, muchas distribuidoras, o bueno, hasta ahora las distribuidoras tenían facultad de hacer eso y en el reglamento como que no se les prohíbe, pero se les minimiza al máximo y los distribuidores se quedan sin esa opción. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, Y están protestando, por supuesto. hay que recordar también por qué nacieron este tipo de esquemas, ¿cierto? Y es que las distribuidoras tienen muchas funciones muy importantes y una de esas es el tema de la proyección de la demanda. Ellos tienen que ver a largo plazo más o menos cuánto van a estar consumiendo. Pero la verdad es que la demanda depende de muchas cosas que son difíciles de predecir, del crecimiento económico, del crecimiento demográfico, de la temperatura, de una cosa y la otra. Y es casi una adivinanza saber el valor exacto que voy a tener día a día para cubrir la demanda. Entonces, ahí hay un factor de incertidumbre. Entonces, cuando yo firmo contratos de largo plazo, yo tengo ese riesgo como distribuidor de estar o por arriba o por abajo. Y los dos no nos gustan, ¿cierto? En el caso de que quede por abajo, la regulación otorga la facultad de firmar contratos bilaterales, sin tener que pasar por un proceso de licitaciones o competitivos para ajustar esas brechas, ¿cierto? Entonces, es importante que ese mecanismo se preserve porque el distribuidor necesita esta herramienta para conservar esas brechas. Pero tampoco se puede abusar de él, porque el mejor precio siempre es el que viene de la competencia, ¿cierto? Y eso es lo que yo quiero trasladarle al usuario final. Entonces volvemos a hablar del equilibrio, de no irnos al lado de, entonces, todo tiene que ser bilateral o todo tiene que ser por licitaciones. Ahora, el hecho de cambiar el cálculo del precio de referencia, en realidad sí es un beneficio para el usuario final, porque ya lo vimos en los últimos datos, disminuyó el precio en barra, que es el que yo tomo como referencia, y ahí ya hay un beneficio de la ley, incluso sin reglamento. Entonces, si nos ponemos del lado del usuario final y queremos ver precios eficientes, ya hay un beneficio tangible, ¿cierto? Ok, pero tomando lo que dices, entonces, a ver, este reglamento tal como fue publicado, le quita al distribuidor los contratos bilaterales y al mismo tiempo le obliga a que licite a largo plazo con una demanda que no puede cambiar después. Entonces lo pone en el peor de los mundos, ¿o no es así? Sí, lo condicionó bastante. Lo condiciona bastante y ahí volvemos al tema de cuál es la función de cada uno de los organismos. Y necesitamos incentivos claros, regulación estable, pero también herramientas para manejar nuestras necesidades como empresas. Por parte de los distribuidores es fundamental que se den los incentivos para que no se abuse del tema del contrato bilateral, pero tampoco irnos al otro extremo de entonces poner bilateral todo. Hay que encontrar un buen equilibrio, pero no se puede imponer, se tiene que poner el incentivo.
Correcto, correcto. Muchas gracias. Entonces, bueno, ha llegado otra vez el momento de nuestro esperado segmento DataCoes, donde nos van a traer importantes informaciones sobre informaciones técnicas, estadísticas sobre el sector o regulatorias. Así que hacemos una pausa y nos vamos a comer el pato a la naranja, ¿no es cierto? Perfecto, muy bien. Para entender cómo se asegura la confiabilidad del sistema eléctrico, hay un concepto clave, las horas punta. Según el literal E del artículo 110 del Reglamento de Ley de Concesiones Eléctricas, cada 4 años el Ministerio de Energía y Minas define cuáles son estas horas para efectuar la evaluación de la indisponibilidad de las unidades de generación. La definición de las horas punta se basa en el análisis de los diagramas de carga, que es la demanda, y en la proyección del parque generador. Ello con un objetivo muy concreto, garantizar el suministro eléctrico, considerando también el abastecimiento justamente cuando hay la menor cantidad de reserva de generación. Para el periodo vigente del año 2025 al 2029 se definió las horas puntas entre las 18 y 23 horas, es decir, un total de 5 horas. Esta definición representa un cambio respecto a la regulación anterior, ya que desde agosto del 2003 hasta el 31 de mayo del 2025 se consideraba el intervalo de 17 a 23 horas, equivalente a 6 horas. Si miramos los 2 últimos años, observamos que la capacidad de potencia disponible del sistema es mayor en la máxima demanda del CEIN que a comparación de la máxima capacidad disponible en la hora punta. Esto se puede explicar por un factor muy importante, la disponibilidad de las fuentes renovables, cuya presencia varía según el momento del día, además de también la disponibilidad de la generación hidráulica que puede cambiar tanto en avenida como en estiaje. Por ejemplo, para la parte de las renovables, podemos decir que la disponibilidad de una central solar al mediodía no es la misma que se tiene en ese periodo o en las 18, 19, 20 horas, en el cual podemos decir que podría ser nula. Ahora hagamos un zoom al parque generador de la gráfica anterior. Si seccionamos el parque por tipo de tecnología entre el año 2024 y 2025, vamos a observar el incremento de participación de las centrales RER no convencional del 10 al 12%. Ello implica que, si bien la potencia disponible total de CEIN ha aumentado, también ha aumentado la disponibilidad proveniente de aquellas centrales generadoras cuyo fuente o recurso es no gestionable y, como ya lo hemos mencionado anteriormente, es variable durante el día. Ahora veamos la demanda. Su composición está dada por el consumo de clientes libres, regulados y grandes usuarios, cada uno de ellos compuesto con diferentes patrones de consumo. Como se observa en las gráficas, el comportamiento de cada uno de ellos varía a lo largo del día y también puede cambiar según el periodo hidrológico, donde la suma en total es visiblemente diferenciada entre avenida y estiaje. En resumen, la cadena es la siguiente. La definición de horas punta proporciona el insumo necesario para determinar el periodo de evaluación de indisponibilidad, siendo este periodo el que vamos a utilizar para determinar la potencia firme de dichas unidades. La potencia firme es utilizada para determinar el pago por potencia, siendo este pago el que remunera la capacidad del sistema para garantizar el suministro de electricidad a lo largo del tiempo, asegurando que la generación sea suficiente para abastecer la máxima demanda. Bien, ya estamos de vuelta con nuestra invitada especial, nuevamente Alejandra Machuca, y vamos al tema que más te gusta, creo, que es el almacenamiento, que está muy relacionado con los servicios complementarios y está relacionado con otros temas como reconocimiento de poder de potencia, etcétera, etcétera. Así que cuéntanos tu visión. Bueno, definitivamente el almacenamiento es una herramienta extremadamente útil en estos momentos, ¿no? Que va a haber y que ya hay en otros países abundancia de renovables. Entonces, cuéntanos tus preocupaciones al respecto del almacenamiento. ¿El reglamento del mercado de servicios complementarios podría resolver el tema del almacenamiento? Parcialmente. Parcialmente. Entonces, el almacenamiento es una herramienta poderosísima para cualquier sector eléctrico que tenga un sistema de potencia, necesidades de potencia. ¿Por qué? Y vamos a ver que muchos problemas de los que acabamos de comentar se resuelven con esta herramienta. Entonces, por ejemplo, el tema de los bloques horarios. Si licito en bloques, si hago 24 horas, si yo habilito un esquema regulatorio que introduzca almacenamiento, yo como solar puedo ya ofrecer todo el paquete de 24 horas y esta discusión a lo mejor no la tenemos, ¿cierto? ¿Cuál es otra virtud? Y es algo que le interesa mucho al COES, la planificación de las redes de transmisión. Y es que uno se pone a ver cuál es la curva de generación solar y uno ve que sale el sol, llego a mi punto máximo de generación, se esconde el sol y me voy. Y a mí me otorgan una capacidad de inyección que es el equivalente a la punta. Pero esa punta yo no la uso todo el tiempo.
Yo solo lo uso al mediodía cuando la radiación es máxima y ahí se acaba. Entonces, de cierta manera, es un uso subóptimo de nuestras redes de transmisión. Si yo pongo una batería, un buen almacenamiento, lo que yo puedo es estabilizar esa curva y utilizar menos redes de transmisión y permitir más integración de otras tecnologías, no solo solar, utilizando los mismos activos de transmisión. El tema de los servicios complementarios. Los servicios complementarios se pueden prestar a través del almacenamiento, entonces también podría hacer eso. Y hay otro factor muy importante y es que ahorita mayoritariamente la expansión de generación del sistema está basada en energía solar y eólica, pero más solar. Estamos creciendo en energía, pero no estamos creciendo en potencia. Impotencia en punta. Exacto, en potencia en punta. Y esa parte también hay que garantizarla porque es función de todos y responsabilidad de todos garantizar la disponibilidad de suministro en cualquier hora del día. El almacenamiento también nos habilita eso. Entonces son, no sé, 4 problemas que ya solucionamos con una sola herramienta. Ahora viene el tema del mercado de servicios complementarios. ¿Puede impulsar una masificación de las baterías en el Perú? La respuesta es depende, pero tal vez no. Porque primero va a depender de que los servicios complementarios sean adecuadamente remunerados. Acordémonos que yo tengo que ir al banco y pedir plata prestada y tengo que garantizar un flujo de ingresos estable. Pero aun si los servicios complementarios son remunerados, yo quiero saber si quiero poner una batería o una batería. En ese sentido, si yo quiero poner la batería, necesito líneas adicionales de ingreso, ¿cierto? Y la más importante, tomando el ejemplo chileno, son los ingresos por potencia. Acordémonos, como habíamos hablado en el capítulo anterior, de que la generación, el tema de potencia firme en la generación solar está condicionado a la generación en horas punta. Si yo con almacenamiento podría de alguna manera moverme hacia allá o que me paguen por la disponibilidad de generar y no por la generación como tal, podría llegar a tener una línea de ingresos lo suficiente para que yo obtenga un sistema de almacenamiento representativo y pueda gestionar ese, ese activo de la generación solar. Entonces, no creo que sea necesario que avancemos en el reglamento de servicios complementarios para impulsar el almacenamiento. Es un tema que necesita impulso ya. Nos soluciona vertimientos, nos soluciona bloques de energía, nos soluciona servicios complementarios. No solo soluciona el hecho de que yo pueda prestar servicios complementarios, sino que me reduce los requerimientos de reserva del sistema. Porque el cuento de siempre es, tengo una generación solar, pasa una nube, se cae la generación, necesito balancear. Ahora va a ser, tengo la generación solar, pasa la nube, pero es que tengo una batería cargada. Entonces puedo suavizar las rampas. Entonces ya no voy a necesitar tantos servicios complementarios, ¿cierto? Si yo tengo como gestionar desde la misma central de generación. Bueno, a ver, lo que estás diciendo es que si tiene que sobrevivir o financiarse solamente a base de servicios complementarios, un almacenamiento de repente no sería muy fácil de financiar, o es que solo financiaría un almacenamiento de pequeña capacidad. A la primera pregunta, depende mucho de cómo quede estructurado el reglamento. Porque hay varias formas de pagar los servicios complementarios. El ejemplo de Chile es que son licitaciones de largo plazo, por ejemplo. Entonces, si yo tengo una licitación de largo plazo y se me garantiza un ingreso estable por prestar el servicio que sea, es fácil de bancabilizar. Pero en este momento no contamos con un reglamento incluso prepublicado para poder saber hacia dónde iría la normativa. Entonces, ahí nos espera una sorpresa a todos y ver cómo sale. Pues yo diría que esa posibilidad de licitaciones de largo plazo convocadas por quién, por el plan de transmisión, por el COES, por el ministerio, está un poco alejada. Lo que entiendo que implica el reglamento de servicios de mercado de servicios comunitarios es crear un mercado en donde el COES pone la necesidad, ¿no es cierto? Hay gente que oferta por la necesidad, y de repente en términos diarios, mensuales, no sé qué, pero no de largo plazo. La competencia pone el precio y eso remunera el servicio complementario. Y en ese esquema, ¿alcanzaría para financiar baterías según tú? O de repente baterías muy pequeñas solamente? Depende
pero yo creo que baterías bastante pequeñas, ¿cierto? Entre más fuentes de ingresos yo le garantice al activo de baterías, más grande lo puedo hacer. Y más ventajas le da al sistema porque evita vertimientos y da mejor uso a la infraestructura y todo eso, pero requiere más ingresos, Pero requiere bastante. que sería a través de pago de potencia firme. Correcto. Y habría que cambiar la regulación para que la potencia firme no solo se pague en función de la hora de punta de la noche, la administrativa, sino la hora de punta real. Yo creo que es importante que no le agreguemos más incertidumbre a la regulación, porque no puede ser que el reglamento diga, dependiendo de la hora punta te pago, entonces acordémonos que las horas puntas se definen cada 4 años. Y si yo me financio confiando que las horas puntas son en tal momento y la hora punta se mueve, entonces ahí yo voy a tener un problema. Y aquí viene el tema de la neutralidad tecnológica otra vez. Y es que uno ve cómo se le calcula la potencia firme a las térmicas o a las hidro y nunca se les califica su generación real. Es su disponibilidad para generar, ¿cierto? Creo que podemos aplicar un principio bastante parecido, incluso inspirándonos en cómo se remuneran las hidro de pasada, ¿cierto? Si nos inspiramos en eso, en la disponibilidad para generar, en qué tan lista estoy yo para darlo todo, y no siempre que lo dé todo, podemos encontrar un esquema primero donde la remuneración no depende del despacho, porque el despacho también puede variar dependiendo de las necesidades del sistema, ¿cierto? Y yo creo que en ese esquema, basándonos en algo que ya funciona, que es este tema de las hidro de pasada, ya nos puede apalancar un muy buen sistema de baterías. Ya, y un par de temas más con las baterías, porque es el almacenamiento que es el único factible por ahora, ¿no? Porque hay otros, pero todavía son muy exóticos, muy caros. El tema ambiental. Las baterías tienen una vida útil bastante menor que una hidro, que una térmica, y habría que estar reemplazando baterías y ver qué se hace con esos residuos. ¿Cómo ves eso? Yo creo que es importante desde que tramitamos los permisos, que empecemos a pensar desde el inicio del proyecto cómo vamos a disponer de esos residuos. O sea, que el plan de manejo ambiental incluya desde la instalación, la disposición del tema de agua para refrigeramiento de las baterías, todo hasta su disposición final. Y hay algo muy relevante acá, y es que nos pasa mucho que creemos que hay cosas que son nuevas. Las baterías no son nuevas. Pueden ser nuevas en Perú, pueden ser nuevas en Colombia, pero ya tenemos experiencias internacionales que nos muestran cómo hacer las cosas o cómo no hacerlas. Entonces es importante ahí ser estudiosos de las experiencias de otros, a los que les fue bien y a los que les fue mal, y ver cómo hacemos una buena mezcla y unas buenas experiencias para replicarlas acá. ¿Y el precio del reemplazo de baterías no debería estar en el precio original que oferta la central solar? Porque la central solar va a durar más tiempo que las baterías. Entonces, digamos que hay que reemplazar por lo menos una vez. ¿Y todo eso está metido en el precio? Debería. Debería, ¿no es cierto? Pero yo creo que no va a ser así. No. Volviendo a nuestro cuento de Lavoisier, resulta que esa es la leyenda, ¿no es cierto? Porque no estuvo a favor de la revolución, pero en realidad lo que pasó fueron intereses. Porque Marat, que era uno de los 3 líderes de la revolución, lo detestaba a Lavoisier. Y porque además Lavoisier había sido funcionario de la entidad privada, fíjate en esos tiempos, que cobraba impuestos por cuenta de la realeza. Entonces era odiado por eso. Y entonces fue por eso que terminó en la guillotina. Entonces aquí, digamos, esperar un comportamiento altruista, de buena voluntad y todo, normalmente no ocurre, ¿no? Entonces a lo mejor podrían estar jugando y ponen solo un precio bajo con tal de ganar, pero y luego que se entiendan dentro de 15 años o 10 años el reemplazo de baterías. De nuevo, yo que siempre creo en la buena fe. Una romántica incorregible. Yo creo que eso es una responsabilidad mutua entre los inversionistas, que somos los responsables de cuidar nuestros activos y de ver que su vida útil y con lo que nos comprometemos en el sistema sea efectivamente cumplido. Y también, pues, la mayoría de las autoridades. Muy bien, entonces llegamos al término de nuestra interesante conversación. Ya no te vamos a molestar en un buen tiempo, no te preocupes, pero de todos modos quedas cordialmente invitada para volver por aquí dentro de un tiempo cuando ya estén los reglamentos, por ejemplo. ¿Qué te Maravilloso. parece? Perfecto, quedamos comprometidos entonces. Claro que sí. Perfecto, muchísimas gracias de nuevo. Bienvenida siempre y a todos ustedes, muchas gracias por su atención. No dejen de conectarse la siguiente vez que viene igual de buena. Gracias y hasta la próxima.